Vamos a proceder a hacer un problema acerca del movimiento parabólico, el cual nos plantea que la rapidez de proyectil en la altura máxima es raíz de 6 sobre raíz de 7 de la rapidez cuando pasa por la mitad de su altura máxima. Nos pide determinar el ángulo de lanzamiento. Bien, para ello procedemos a hacer un breve gráfico sobre el movimiento. ¿Ya? Dibujamos nuestro eje de coordenadas. Ya, entonces como el movimiento es un proyectil, sabemos que es parabólico, ¿no es cierto? Estamos trabajando en ese movimiento. Ahora, nos dice que la rapidez en su altura máxima, en este punto, la velocidad que hay aquí va a ser raíz de 6 sobre raíz de 7 de la velocidad que hay en un punto donde la altura va a ser la mitad de esto. Si esto es la altura máxima. Bien, entonces yo voy a suponer que un punto aquí va a estar la altura máxima sobre 2, que es la mitad de lo que está aquí, ¿verdad? Bien, entonces yo voy a poner aquí una velocidad 1 y aquí la velocidad de lanzamiento, que sería la velocidad inicial, ¿no es cierto? Bien, una vez que tenemos este esquema, nos damos una idea de lo que tenemos que hacer. Primero, para lo cual primero nos pide esto. Nos dice que la velocidad que hay en 2 es raíz de 6 sobre raíz de 7 de la velocidad en 1. Bien, ahora podemos trabajar directamente. Yo creo que no. Entonces hay que buscar una relación que hay entre esta velocidad con la inicial, porque es lo que nos está pidiendo. Nos está pidiendo exactamente este ángulo, ¿no es cierto? Ahora, yo sé que la velocidad en y de en 1 va a ser igual a la velocidad inicial en y, ambas al cuadrado, menos la gravedad, en este caso, por 2 h, que sería la altura. Entonces en este caso la altura es h máxima sobre 2, ¿no es cierto? Ya, bien, tenemos planteada esta ecuación. Ahora procedemos a resolver esto. Entonces aquí nos va a quedar que la velocidad 1 en y es igual a la velocidad en el cuadrado en y menos la gravedad por la altura máxima. Perdón. Ya, ahora, yo sé que la altura máxima es igual a la velocidad inicial en y al cuadrado sobre 2 gravedades. ¿Sí? Ahora esto puedo reemplazar aquí. Yo digo que la velocidad 1 en y es igual a la velocidad inicial en y al cuadrado menos h, y esto multiplicamos por la velocidad inicial en y al cuadrado sobre 2 gravedades. Bien, ahora simplificamos las gravedades y nos va a quedar esto. Bien, una vez teniendo esto, solo resolvemos una suma de fracción, ¿no es cierto? Lo que nos va a quedar aquí es velocidad inicial al cuadrado en y sobre 2, igual a la velocidad 1 en y. Bien, ahora si quiero una relación entre la velocidad 1 y la velocidad 2, necesito despejar cualquiera de estas dos. En este caso yo voy a despejar la velocidad 1 en y. Aquí me va a quedar la raíz de la velocidad inicial en y al cuadrado sobre 2. Ya, ahora yo digo que la velocidad inicial en 2 al cuadrado es esto, ¿no es cierto? Sobre, usando las propiedades de la raíz, sé que me va a quedar aquí raíz de 2, ¿no es cierto? Ahora, tengo una raíz en el denominador, para lo cual racionalizo. Bien, entonces me va a quedar esto directamente. Bien, ya teniendo esta relación entre la velocidad 1 y la velocidad inicial en y, puedo hacer una relación de esto con lo que me dieron en el ejercicio planteado. Ahora, yo digo que la velocidad 2 es igual a la velocidad 2 en x más la velocidad 2 en y, ¿no es cierto? Entonces, si nos está pidiendo que la velocidad 2 en y
es igual a raíz de 6 sobre raíz de 7 a la velocidad 1, ¿no es cierto? Entonces yo digo la velocidad 2 en y está en altura máxima, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir que la velocidad 2, que está aquí, va a tener velocidad en el eje y, como lo podemos ver aquí, pero la velocidad en y va a ser 0, para lo cual aquí simplificamos, va a quedar 0, ¿no es cierto? Entonces directamente la velocidad 2 va a ser igual a la velocidad 2 en x. Entonces reemplazamos este dato aquí directamente, velocidad 2 en x. Copiamos esto y procedemos a ver la velocidad 1 en x es igual a ¿cuánto? Yo sé esto, que el módulo de la velocidad 1 en y es igual a la raíz de la velocidad 1 en x más la velocidad 1 en y al cuadrado elevadas, ¿no es cierto? Entonces, si el módulo de aquí, en este caso sería velocidad 2, aquí en la velocidad 1 sería a la raíz de 6 sobre 7 multiplicado por este valor, la raíz de la velocidad 1 en x al cuadrado más la velocidad 1 en y al cuadrado. Bien, ahora yo sé esto, la velocidad 2 en x va a ser igual a la velocidad inicial en x y a su vez también va a ser igual a la velocidad 1 en x. Bien, entonces, teniendo estas equivalencias puedo reemplazarlo aquí. La velocidad inicial en x es igual a la raíz de 6 sobre raíz de 7, ya, a lo cual aquí también podemos reemplazar que la velocidad 1 es igual a la velocidad inicial en x, ¿no es cierto? Entonces reemplazo, me va a quedar esto y yo sé que esto, la velocidad 1 en y es igual a esto, que ya habíamos comprobado antes. Entonces yo reemplazo este valor en esta fórmula, que nos va a quedar raíz de 2 sobre 2 velocidades iniciales en 1, en y, digo iniciales, perdón, en y. Todo esto elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Ahora, yo reemplazando datos, entonces yo digo, esto lo copiamos igual. Esto, resolvemos el cuadrado de aquí. Esto nos va a quedar tal como está, más directamente elevamos al cuadrado. Entonces digo, me va a quedar aquí 2 sobre 4 velocidad inicial en y al cuadrado. Todo esto multiplicado a esto. Entonces, yo digo, la velocidad inicial en x es igual a la raíz de 6 séptimos. Directamente sabemos esto por la propiedad de la raíz, ¿no es cierto? Ahora, aquí podemos multiplicar el 2 con 1 y el 4 con 2, ¿no es cierto? Ahora yo puedo decir que la velocidad inicial en x al cuadrado más la velocidad inicial al cuadrado en y sobre 2, ¿no es cierto? Todo esto está a la raíz, no lo olvidemos. Bien, ahora yo quiero eliminar ambas raíces de esto, de este lado de aquí, para lo cual vamos a elevar al cuadrado a ambos lados, para que la igualdad no cause ningún desigualdad en un lado como en el otro. Bien, entonces yo elevo esto al cuadrado, aquí tenemos un producto, entonces digo la raíz de 6 séptimos al cuadrado, esto multiplicado al cuadrado y también esto. Bien, ahora esto me va a quedar velocidad inicial en x al cuadrado. Aquí se va a eliminar la raíz con el cuadrado, entonces va a quedar 6 séptimos. Ahora esto me va a quedar, como le eliminamos raíz, entonces nos va a quedar velocidad inicial en x al cuadrado más velocidad inicial en y sobre 2 al cuadrado. Ahora, nos podemos concentrar en esta parte. 6 séptimos es igual, digo, multiplicado por, aquí nos va a quedar 2 velocidades iniciales en x al cuadrado más la velocidad al cuadrado en y sobre 2. Ya, todo eso es igual a la velocidad inicial en x al cuadrado. Ahora, puedo despejar esto
al otro lado directamente. Entonces me va a quedar 7 sextos de la velocidad inicial en x va a ser igual aquí a 2 velocidades iniciales en x más la velocidad inicial en y al cuadrado sobre 2. Ya, aquí puedo simplificar el 2 con el 6, me va a quedar aquí esto. Entonces aquí directamente me queda 7 tercios de la velocidad inicial en x al cuadrado más 2 velocidades iniciales en x más velocidad inicial en y al cuadrado. Sí, estamos hasta aquí. Ahora procedemos a resolver términos semejantes. Entonces yo digo 7 séptimos menos, porque pasaría al otro lado con signo contrario, menos 2, nos va a quedar un tercio. Entonces ponemos velocidad inicial en x sobre 3. ¿Sí? Es igual a la velocidad inicial en y. ¿No es cierto? Ya. Ahora despejando esto nos va a quedar que la velocidad inicial en x al cuadrado es igual a 3 veces la velocidad inicial en y al cuadrado. Ya. Ahora, si sacamos raíz de esto, nos va a quedar esto, raíz de esto igual a esto. Entonces aquí simplificamos y nos va a quedar velocidad inicial en x es igual a la velocidad en y inicial por raíz de 3. Bien. Ahora, ya tenemos casi resuelto el ejercicio. Lo que nos falta es aplicar definición de ángulos. Entonces la velocidad inicial en x es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo que nos está pidiendo al inicio, ¿no es cierto? Ahora, esto es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo, ¿no es cierto? Todo esto multiplica raíz de 3. Ahora, esto podemos multiplicar con esto, ¿no es cierto? Entonces directamente despejando en función del seno vamos a poner que esto va a pasar a multiplicar a este lado. Entonces dimos el seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Y este que está multiplicando pasamos al otro lado con signo, pasamos a dividir, ¿no es cierto? Y nos va a quedar esto. Ahora, yo sé que... Perdón, un ratito. Ya, a ver. Yo sé que esto es igual a la tangente. Sí, entonces decimos tangente de este ángulo es igual a esto. Racionalizado se quería raíz de 3 sobre 3, ¿no es cierto? Ahora, yo quiero el ángulo, entonces digo el ángulo para despejar, dejamos la tangente. Inverso tangente nos va a quedar raíz de 3 sobre 3, ¿no es cierto? Y ahora aplicamos esto en la calculadora. Decimos que el inverso tangente de raíz de 3 dividido para 3. Ay, no, perdón. Sería así. Menos dividimos raíz de 3 para 3. Ahora sacamos inverso tangente y nos va a quedar el ángulo, ¿sí? Entonces ponemos el ángulo aquí y ya tenemos el resultado, que es lo que nos decía la respuesta al inicio del ejercicio. Bien, eso ha sido todo. Gracias.